Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uy, ya tengo el móvil en sonido, vamos a ponerlo en silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no sé si lo he dicho, pero eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas al Club de Lectura Simétrico. Un miércoles más. Hoy es día 22, ¿no? 22 de septiembre, miércoles. Nueva sesión, además una sesión que viene con dos invitados vamos, de lujo, de lujísimo. Ahí veo a Agustina Couleri, veo a Elena, veo a Diego. Bueno, me alegro un montón de veros a todos y a todas. Me encanta que vengáis aquí a la cita en punto, todo el mundo aquí preparado y preparada para disfrutar un ratito del club, de los libros, de la arquitectura, en fin, bueno, que me alegro muchísimo. Vamos a esperar a ver si Xavier y María se unen a nuestra sesión en directo. Y bueno, veo a Claudio, veo a María Verónica, veo a Enrique. Bueno, me alegro de verdad, de corazón, de veros a todos y a todas. Como siempre os pido porfa confirmación de que se me escucha bien, de que va todo bien con el audio. Y nada, como ya sabéis, hoy venimos a hablar de este fantástico libro, ya lo vais a ver, 14 parejas y un mosaico. Veo también que se une Ana, veo a Milo FG86, Claudio me dice que se me escucha, fantástico, vamos, está todo maravilloso. Vamos a eso, estamos esperando un momentito a ver si Xavier y María se unen a la sesión. Bueno, veo que hoy estáis aquí a tope muchísimos y muchísimas, y vamos, me deja súper feliz, súper contenta. Y nada, antes de empezar, como siempre, ya sabéis que agradezco a nuestros invitados e invitada, en este caso, de la semana pasada. Muchas gracias a todos que me estáis diciendo que sí, a Diego, a Agustina, fenomenal que me decís que está todo bien, fantástico. Bueno, como decía, voy a agradecer a nuestros queridos invitados e invitada de la semana pasada, David Casino, Tony Gelabert, Blanca Juanes y Marcelo Ruiz, que estuvieron con nosotros hablando sobre el número 3 de Argument, de la serie Argument, en este caso el libro Making Matters. La verdad es que fue una sesión, bueno, pues muy reveladora, muy matérica, como ellos proponen en el libro, como sabéis. Bueno, se quedan todas las sesiones en nuestro canal de Instagram TV colgadas para que las veáis, para que las podáis disfrutar cuando queráis. Sé que a veces el directo es más complejo, pues por la hora o por el día, bueno, en fin. Pero bueno, sabéis que las tenéis ahí listas y colgadas para que las podáis ver cuando queráis. Dadme unos minutillos a ver si María y Xavier se incorporan. No sé si igual voy a tener que acudir aquí a mi ayudante para que escriba a Xavier y les diga que ya estamos en directo y que les estamos esperando. Un segundito, por favor. Mientras tanto voy saludando también. Veo a Diego Costanzo, veo a Marc Salgado, veo a Ivo, sí, Ivo. Bueno, nada, aquí estáis ya todos y todas listos. Vamos a mirar a ver si conseguimos que María y Xavi se unan. Nada, y mientras tanto, pues vamos a ir comentando pues un poco este libro, hola, este libro de 14 parejas y un mosaico, que fue una de las novedades. No están aquí todavía. Sí, María ya está aquí. Bueno, antes de darles paso, María, ya te veo. Dame un minutito porque iba a contar que este libro de 14 parejas y un mosaico pertenece a la colección Voces, que ya se me olvida hasta decir de dónde son, dónde están encajados los libros dentro de nuestro catálogo. Bueno, colección Voces Arquitectura, con un diseño de cubierta de nuestro queridísimo Tony Cabré y un
diseño interior, por cierto que hoy lo tengo que decir también, de nuestro querido Emilio Ramírez, que estará por ahí, espero. Así que nada, voy a darle paso ya a María. María, ya sabes, yo os mando la invitación y solo tenéis que aceptar. Vamos allá. Y vamos a empezar con nuestra sesión. A ver qué tal vamos. Veo a Octavio Mestre también conectado. Hola Octavio, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte por aquí. Vamos a cruzar los dedos a ver si se parte la pantalla y vemos ya. ¡Aquí están! ¡Hola! Pero bueno, qué alegría, pero es que encima habéis conseguido el doble casco con micro, no os lo puedo creer. A ver, habladme, decidme hola, por favor. Hola, por favor. Hola, hola, hola. Madre mía, pero bueno, qué nivel, o sea, es que de verdad, sois los, vamos, lo más, sois lo más. Qué alegría que podáis tener los cascos con el micro y que podamos escucharos fenomenal, de verdad. María, Yo ya Xavier, no me saco bienvenidos. los cascos para nada, ya te lo digo. Hombre, después de este reto conseguido, vamos, ya, no os quitéis eso nunca, vais con ellos puestos a todas partes. Xavier, Jamás. Al María, autobús. al autobús, a todo, de todo. Oye, qué alegría veros a los dos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Bien, club. muchas Súper. gracias. Estamos muy bien. Pues fantástico, Gracias. oye, pues nada, pues vamos a empezar, si os parece. Sabéis que como siempre, ya os conté el otro día, siempre presento a los invitados, invitadas. Yo sé que todo el mundo que estáis ahí detrás y que estáis entrando a la sesión, les conocéis perfectamente a los dos. Yo os presento en un minutito o dos como máximo y entramos, ¿os parece? Xavier, María. Claro. Perfecto. Fenomenal, pues vamos allá. Hoy estamos con nuestros queridísimos María Rubert y Xavier Montéis. María Rubert es catedrática de urbanismo en la ECHAP, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es profesora y imparte docencia en el grado y en los másteres de paisajismo y urbanismo. Además, es asesora del plan director del área metropolitana de Barcelona y Premio Nacional de Urbanismo a la Iniciativa Periodística en 2006, autora también de diferentes libros como Empire Corner o Barcelona sin GPS, y por supuesto del que vamos a hablar hoy, 14 parejas y un mosaico, que ahora le vamos a dar mucho a este tema. Xavier Montéis, por supuestísimo también, queridísimo Xavier, catedrático de proyectos arquitectónicos en la ECHAP también, coordinador del grupo Habitar, con el que has hecho diferentes publicaciones como el Atlas de Aprovechamiento Arquitectónico, autor también de numerosísimos libros, entre los que voy a citar, nada, dos, pero hay muchos más, ¿vale? Casa Collage, o Ciudad Recortada, o el penúltimo a este de que vamos a presentar hoy, que es La casa como jardín. Así que nada, yo por mi parte, María, Xavier, he terminado aquí. Vosotros sois los protagonistas ahora mismo ya. Vamos a hablar de 14 parejas y un mosaico y me tenéis aquí, bueno, que sepáis que, mira lo que tengo aquí. Todas estas preguntas tengo para vosotros en caso de que haya que intervenir. Así que ya aquí tenéis vuestro espacio, ahí están los asimétricos y las asimétricas para vosotros. Así que adelante. Muchísimas gracias por venir. Sí. Pues gracias a vosotros por invitarnos. Y tenemos que repartirnos esto, que es un poco de programa. En fin, para empezar, como esto es un club de lectura, pues María propuso el otro día pues leer algunos párrafos. Esta María, no tú. María sin tilde y María con tilde, ¿no? Exactamente. Y casi que ahora estábamos hablando, a lo mejor es bueno primero decir algunas cosas. La primera es ¿por qué estos 75 años? Algo sobre eso, porque si no queda un poco raro, porque decimos 75 años, sino. Y la otra, algo por lo que he visto, porque despierta cierta atención, es lo de las parejas. Si da tiempo, lo del mosaico, pero es irrelevante. Pero yo creo que lo de las parejas y lo de los 75 años. Y luego, pues, podemos ir leyendo algún párrafo que nos parezca más interesante, pero sobre todo sería muy útil, pues, que a través del chat, pues, si hay
personas que quieren preguntar cosas, hacer observaciones y tal, será mucho mejor para nosotros porque no tendremos que llevar el peso y la Exacto, responsabilidad. ponednoslo fácil a todos los que estamos aquí haciendo el club hoy y mandad todas las preguntas que queráis, ¿vale? Exacto. Y ya Sí, Pues está. adelante. sí, Entonces, yo creo que será más ágil si las preguntas también nos conducen a nosotros, ¿no? Nos ujú, parecía que quizá empezar con esa idea, ¿no? Que comentabas, Xavier, de por qué 75 años y de por qué parejas, de por qué comparar, ¿no? Parejas, quiero decir dos. ujú, Y empiezo leyendo, nada, una cosa muy cortita de la página 9, ¿no? Que dice ujú, lo siguiente: la vivienda en España en estos 75 años representa con claridad los cambios producidos en este país, que son muchos, probablemente más que en el resto de los países de Europa Occidental. Cambios políticos de primera magnitud que influyen y determinan una cadena de cambios en lo social, en lo educativo, en lo cultural, que sin duda afectan a la ciudad y a la vivienda y a la manera de concebirlas y proyectarlas. Basta recordar que en materia de orientación social hemos pasado en esos años, en esos 75 años, del axioma familia, municipio y sindicato a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero también otros acontecimientos, entre ellos la emergencia y la precariedad de las ciudades y de la vivienda y del parque de viviendas en los primeros años, o la aparición del automóvil, que es, sin lugar a dudas, un factor sin el que no podríamos explicarnos ni la transformación del territorio ni la planificación de nuestras ciudades. Veíamos eso quizá para empezar para romper el hielo, ¿no? Sería en el ujú. sentido claro, 75 años. 75 años, claro, no nos damos cuenta, pero los cambios han sido, aparte de estos que son casi de carácter, algunos de ellos de carácter político, pero es que si lo pensamos, en estos 75 años, desde luego han cambiado cosas, desde luego el coche que ha transformado el país, Ujú, ujú. nos damos cuenta, pero es el responsable, o si no, el vehículo, nunca mejor dicho, de esos cambios, ¿no? Pero Ujú, también, si pensamos en cómo eran las cocinas de este país hace 75 años y cómo son ahora. Yo ujú, recuerdo que cuando el país hizo, me parece, el país, el periódico, me parece que cumplió 50 años, había un artículo de Arzac que hablaba de cómo habían cambiado las cocinas y habíamos pasado prácticamente con un poco más de tiempo de la cocina económica a las cocinas con robots y con todo tipo de cosas. Y en ese momento se quejaba de que a pesar de esos electrodomésticos no estaba muy claro si no se comía mejor antes. Ahora, desde luego, pobre Arzac, si tuviera que volver a hablar, afirmaría que desde luego no se come bien ahora, ¿no? Y ajá. eso, porque ahora ya es que la comida viene por la puerta y te llaman al timbre. No nos damos cuenta, pero esto ha ocurrido en estos 75 años. En estos 75 años hemos pasado de tener una televisión y luego una segunda cadena a tener todas las televisiones. Tenemos Ujú, teléfono móvil. El ordenador ha aparecido en estos años. Y hoy el ujú. computador, el ordenador está en nuestro teléfono. Ha cambiado nuestra manera de vestir. En fin, y que ha caído en nuestras casas, en este país, en esta época. O sea, Y de son movernos, y ¿no? Y de de, circular. y de cómo circulamos. O Exacto, sea, Y ha exacto. cambiado mucho y todo. ha cambiado enormemente lo que es esa distinción campo-ciudad, ¿no? Que ya no Ujú, existe, que se ha diluido, que ujú. está todo. Muy Ujú. mezclado, Bueno, sí. Ujú, esto es, diríamos, algo que bueno, no conviene olvidar. Por tanto, cuando ujú, pusimos estas fechas entre estos 75 años, pues claro, nos dimos cuenta que esto ha cambiado mucho. Y los ejemplos que hemos recogido, hay alguno que concretamente está al principio de esta década o de ujú, estos 75 años y alguno al final. De hecho, el último de las parejas, la última de las parejas, está formada por dos edificios, un edificio de Michans en la calle Amigo y el edificio ujú, de 100 de Rooms de la calle Provenza del Estudio de Arquitectos Mayo, ¿no? Que ujú, son las dos extremos. O sea, uno está al principio de estos 75 años y otro al final. Final de ujú, cuando el libro se ha cerrado, ¿eh? Por ujú. tanto, bueno, son un poco, lo pusimos ahí, por ejemplo, está colocado ahí porque nos parecía un buen cierre, Un buen ¿no? cierre. Ujú, ujú, Aunque no representa el inicio, ¿no? Porque el inicio de estos 75 años es un momento en el que el problema es de emergencia de vivienda, ¿no? O sea, ujú. hay un Mm. problema Claro, eso que os iba a vuelve. preguntar,
Claro, eso se iba a preguntar, porque no solamente los cambios sociales, sino también la necesidad y la perspectiva desde la que se ha visto la vivienda en un momento al inicio, ¿no? Donde era urgente, vamos, era una necesidad imperiosa de tener vivienda, hasta ahora, pues que hay una crisis y que el tema de la nueva construcción también hay que revisarlo reutilizando las viviendas, ¿no? O sea, que ese espectro abre muchos campos, ¿no? Sí, Bueno, en aquel momento, claro, en el 57, que ya es un poco más adelante de estos primeros 75 años, pero en el 57 el plan de urgencia social y se inicia toda esta superconstrucción del país con polígonos, poblados también, pero sobre todo con polígonos que dieron solución, buena o mala, a un problema real de cantidad de vivienda, ¿no? Dieron alojamiento y de algún modo dieron respuesta, ¿no? Y hoy tenemos un problema similar quizá, aunque no es de cantidad y no hablaremos de eso ahora, pero bueno. Pero podemos hablar luego porque la pregunta la tengo para vosotros, así que podéis avanzar si queréis. Entonces, teníamos los 75 años y el otro tema, ¿no? De las parejas, ¿no? ¿Cómo es esto del emparejamiento que habéis planteado? Bueno, había algún parrafito que puede explicar un poco esto. Antes, de todos modos, me parece que María que señalaba de leer un parrafito más, que es una pregunta que hay en la página 13, que es ¿a qué obedecía esta selección? Que nos parece, simplemente por poderlo fijar como un pequeño texto de 4 o 5 líneas, ¿no? ¿Ves? Vale. Este es el marco en el que encajan los ejemplos con que se ilustra este periodo de 75 años. Se podrían resumir diciendo que su selección, o sea, la selección de los casos, obedece a estar hecha desde la óptica de la época presente, que condiciona la mirada con la que se juzgan las obras y que obviamente tiene una componente subjetiva innegable. Eso es importante porque si no, digamos, ¿no? Sí. Las parejas, esa colección de singularidades, ¿no? y de parejas incluso raras, bueno, especiales, ¿no? Tienen interés singulares, tienen interés de alumbrar cosas, ¿no? de alumbrar temas. Sí, en algún momento hemos utilizado, incluso corregimos, porque salía demasiadas veces, pero hemos usado el término intuitivo, es decir, que para esto de aparejar, en este caso yo creo que si lo hacemos por extensión literariamente, esto de los aparejamientos, lo científico no creo que funcione mucho. Por tanto, se aparejan cosas de una manera muy, muy intuitiva. A veces no eres tonto y yo creo que el bagaje que cada uno le lleva por su experiencia, digamos, a tratarlas de formar de una manera concreta, ¿no? Y buscas siempre hacer algo que en el texto lo señalamos así, y cuando hemos hablado de esto en clases y en otros momentos de nuestra actividad, siempre hemos dicho que comparamos para poder decir de dos cosas que ponemos en relación, poder decir cosas que no podríamos decir de ellos por separado. Por lo tanto, en el momento en el que confrontas dos cosas y tratas de hablar de los dos a la vez, los dos ponen de relieve cosas que por sí solos no pondrían. Yo diría que ganan ambos, seguramente, en estos casos, porque, bueno, se enriquece lo que por sí solo podrían decir. Por sí solo tendríamos que recurrir a decir cosas de ellos objetivamente. Al haber dos, nunca es así. Siempre podemos hablar de uno en relación al otro. Esto hace siempre destacar cosas que de otra manera sería más difícil de explicar. Y anima, diríamos. Yo creo que es una invitación a... Yo creo que esto cualquiera que haya pasado por el momento de proyectar algo, tiene este tipo... Normalmente proyectamos y tenemos unos ejemplos que nos parecen unos referentes. Cuando luego nos preguntan y siempre solemos ser bastante pedantes con estas cosas. Bueno, aquí había unos referentes muy claros. Bueno, referentes en realidad es que ponemos esas dos cosas y sin darnos cuenta las mezclamos. Eso yo creo que está aquí, de una manera o de otra. Entonces, bueno, sobre todo porque poner dos cosas de lado agudiza la percepción, ¿no? Automáticamente, en el momento en que se colocan dos imágenes o dos
planteamientos o dos soluciones, ves más, ¿no? Ves más porque ves, comparas medidas, comparas soluciones, te fijas que hay repeticiones o no, ¿no? Y eso es lo que comentábamos en ese texto, quizá, ¿no? Sí. No sé si lo leemos, quizá, o qué te parece. Sí, puedes leer, yo creo que Yo eso. creo que aquí hay una explicación breve sobre eso Sí, que al ahora final hablaba. de la introducción, diríamos. Sí. Las parejas alientan algo más y eso es el diálogo que surge entre los ejemplos confrontados, que es distinto de aquello que dirían cada uno de ellos por separado. En este sentido, las parejas dicen cosas nuevas de cada uno de los que las forman. No es una selección científica, en el sentido, la del libro, en el sentido de querer formar o definir conjuntos claros, con reconocibles características comunes, sino que pretende atender a las singularidades más que a los conjuntos fruto de clasificaciones razonadas. Con el convencimiento de que aquello excepcional nos permite una mirada necesaria sobre lo común. Yo creo que esto es importante, ¿no? No lo raro, lo excepcional, permite una mirada necesaria sobre lo común, ¿no? Así pues, no expresan tipos o rutinas, sino más bien una colección de singularidades. Pero con ellas se puede explicar también lo ocurrido con la vivienda y la ciudad en esos años. Esa singularidad. Eso sería el objetivo del libro, en el fondo, ¿no? Explicar a través de esa colección de... Sí, a veces no es... Bueno, esto siempre es no digo un riesgo, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a establecer categorías. Siempre nos ha formado mucho, diríamos, esta escuela un poco tipológica, que hemos buscado siempre los comunes denominadores, etcétera. Pero a veces también buscando aquello que es irrepetible, que no se ha hecho más que uno, o sea, es muy difícil de encontrar, no es lo que es común, explica casi mejor, por estas aristas explican mejor todo lo demás, ¿no? Son como las aristas se convierten en juntas de esos conjuntos, ¿no? Y muchas veces, aunque eso no se haya repetido, lo que ha seguido no se podía explicar sin esos casos un poco excepcionales, ¿no? Y creo que eso lo explica. En cuanto a las comparaciones, pues en el fondo todo es ponerlo encima de la mesa y que nos acordemos pues del famoso artículo aquel de Colin Rowe y Koetter sobre las matemáticas de la vivienda ideal, comparando la malcontenta con la Wittgenstein. Eso es un ejercicio de comparación de primera magnitud. ¿Quién se le podía ocurrir que esas dos cosas tenían algo en común? Pues ahí lo desvelan y además es irrepetible eso, realmente es increíble ese texto. Pero también el libro de Complejidad y Contradicción de Robert Venturi está plagado de comparaciones. Esos aparejamientos de dos fotos tan pequeñitas que funcionaban también en el libro es una invitación a mirarse la arquitectura así, por parejas, ¿no? Pues eso. Bueno, y luego en relación Dale, a María. y en urbanismo hay una tradición de comparación donde recae mucho el peso en la escala, en la medida, en el tamaño, ¿no? En el lleno y el vacío, ¿no? En este caso eso no es así, quizá, ¿no? En este caso eso precisamente no es así, ¿no? Está lleno de tesis que comparan cosas y en esas tesis precisamente el valor es eso, ¿no? Es poner cosas de lado y fijarse cuán grande es una cosa comparada con otra, como una ciudad tiene una estructura de llenos y vacíos distintos, bueno, con el libro que comentabas, ¿no? Aquí, sin embargo, hemos intentado ir más a la esencia, si se me permite la palabra, ¿no? De los ejemplos, o sea, más ver dónde la arquitectura se refugia en el gesto, como en el ruedo ¿no? En el ruedo y en el edificio de San Chinarro. Claro, ¿no? en San Chinarro, o en otros casos como la tecnología pesa, ¿no? De dos maneras tan diferentes, ¿no? Este es uno, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor en la planta no es, no sé, uno no lo compararía nunca, pero realmente los dos edificios, bueno, pues los dos edificios tienen, no sé, tienen cosas, no en común formalmente, ni cosas, representan unas cosas, ¿no? Que los dos, cuando los pones juntos, bueno, explican un poco en cómo hemos confiado en lo iconográfico en algunos momentos, ¿no? Pero que decía María, el de lo tecnológico, otro ejemplo de una pareja madrileña como Arturo esas Soria viviendas de Arturo Soria, ¿no? Y la colonia Virgen del Pilar, claro. Lo que las empareja no es ni la medida ni nada más que precisamente ese contraste, ¿no? Como bueno, lo explicas mejor tú esto, ¿no? No.
cómo la técnica y cómo el sistema constructivo pesa tanto en la solución tipológica y en las medidas y en la manera como se ve el edificio desde la calle, cómo se experimenta y su valor actual, ¿no? Y su interés. Sí, de estos dos creo que a veces en el libro tiene parrafitos que están mejor. ¿Sabéis? Artículo... Todos están mejor, dice. Ya, quiero decir que da mejor leerlos, ¿no? Este artículo, que como sabéis, uno es un edificio con una estructura, pues claro, lo que hizo Ricardo Aroca apuraba muchísimo y además no tendríamos las plantas y el concepto que él hacía usando su ingeniosa manera de poner una estructura con unas luces en el parking de hormigón hasta la primera planta y luego apear todo el edificio con un alfileterado de pilares de 10 por 10 de acero formados por dos U's, puestos cada, si no recuerdo, eran 2,92 o 2,93, una medida de este tipo. Y le permitía losas de 10 centímetros, o sea, losas de hormigón. Entonces, esta cosa ingeniosa, yo creo que, en cambio, el otro es un edificio, de hecho, sin hierro, sin acero, ¿no? No había, es que no había. Por eso el artículo empieza, el artículo es mucho decir, con acero y sin acero, ¿no? Este es el título que podía definir esta pareja. Un ejemplo de austeridad falangista, es decir, Virgen del Pilar, y otro de inteligencia práctica. Dos maneras de concebir el edificio de viviendas apoyándose en la construcción, quedando todo subordinado a esto. Los dos representantes de aquellos edificios de viviendas en los que la inventiva se ha puesto en la construcción, en su mecánica, podríamos decir, ¿no? Los ves y ¿por qué los podías comparar? Los puedes comparar si les sacas los colores, por decirlo así. Entonces ves que en su papel hacen cosas parecidas, ¿no? O sea, a eso nos referimos, ¿no? Son personajes de dos novelas distintas, pero se podían haber entendido, en la misma ¿no? dirección. Digamos que en esa comparación, ¿no? Vosotros estáis a la vez también investigando, ¿no? Cada una de las parejas son como cofres, por así decirlo, en los que explorar un poco a ver qué tesoros sacan. Permitidme esta licencia poética en el sentido de que, por ejemplo, en estos dos es la técnica, pero hay otros que es el hueco, hay otros que son la fachada, hay otros que son el gesto del proyecto, hay otros que son los espacios comunes. O sea, quiero decir que en cada uno de ellos no son rimas, o sea, no son rimas como muy evidentes, consonantes puras, ¿no? Sino que ahí estáis buscando más allá, ¿no? O encontrando, no sé si buscando o encontrando. Hay esas parejas, una pareja que nos parece interesante hoy, seguramente porque el tema está muy presente, ¿no? La relación con lo pintoresco, con la arquitectura popular, la rehabilitación, el turismo, la segunda residencia, todo ese mundo, o toda la reflexión sobre eso, sobre lo castizo, el cómo imitar y a la vez cómo rehabilitar, ¿no? Todo eso nos sugería una pareja, ¿no? Las casas de Cadaqués y el poblado nuevo de Viniveca, ¿no? Algo que fue denostado durante muchos años, ¿no? El poblado de Viniveca como algo no sé qué, y las casas restauradas en Cadaqués que ahora de golpe están siendo publicadas, sí, ¿no? y revisitadas y republicadas y reimitadas, ¿no? Y a la vez el poblado ese inventado, nuevo, de nueva planta 100%, que es muy sorprendente, ¿no? Pero que en el fondo tiene una actitud parecida ante lo que queremos en las vacaciones, o el ideal de las vacaciones, o la relación de las vacaciones con lo rural y con nuestros ancestros y con nuestra manera de entender el campo, un campo que ya no existe, pero por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una, o la otra, ¿no, Xavier? La de Instant City y las casas ultra baratas, ¿no? Sí, esas dos son... Claro, bueno, en cualquier caso, si te quedas un momento en Cadaqués, a ver, yo espera, creo que está aquí, bien. Perdonadme, pero es que no daba con ella, perdonadme. Al revés, bueno, vale, no, sí, lo estás poniendo bien. Esos dos son... aquí, por ejemplo, hay una licencia. El de la izquierda
aunque esté como se lee Aunque en el espejo. está al revés en Sí, realidad. es igual, pero es igual. O sea, el de la izquierda para nosotros ahora en la pantalla es un poblado de nueva planta que imita a un poblado, entre comillas, 4 comillas en cada lado, un poblado de pescadores. Que tiene, conozco gente que va ahí maravillados a pasar las vacaciones, pues son unos apartamentos minúsculos, o sea, si estiras los brazos tocas los lados de las habitaciones, es enano. Hoy, si lo sometiéramos a los códigos de habitabilidad, etcétera, lo tendrían que derribar. Y es un ejercicio que se permite Barba Corsini en ese momento de hacer una cosa, si lo miramos así, si consideramos que esto es diríamos, el pariente del pobladito, es el pariente de vacaciones de los inquilinos de los apartamentos del edificio Mitre, que tienen unos apartamentos modernos con el coche aparcado en la puerta y que aquí pues van con unas zapatillas y en verano y juegan a ser pescadores. Pero el otro no es un edificio, es simplemente una selección de algunas obras, y podrían haber algunas más, de casas en Cadaqués, casas, diríamos, auténticas que existían, arregladas, diríamos, por distintos arquitectos. Allí intervino Correa, Milá, Coderch, Peter Harden, Bombelli, hay mucha gente, ¿no? Que, por lo tanto, no hay ninguna que sea del mismo arquitecto. No forman un conjunto en la medida de que están en Cadaqués, pero no son un conjunto. Pero fíjate que también los dos son dos cosas que en los extremos deberían de poner nerviosos a los, como diríamos, adoradores del movimiento moderno, porque uno es inconveniente en todo sentido, porque es un atrecho teatral, ¿no? Es una cosa que ¿a quién le puede gustar esta porquería ¿no? de pensar de Vini Beca? Pues tiene un éxito increíble, conecta con un público, diríamos, y con una manera de entender las cosas que los arquitectos muchas veces no hemos sabido hacer. Y el otro, es curioso que la arquitectura moderna parece dar lo mejor de sí cuando interviene sobre algo hecho con piedra, con un acabado de cal, con ventanas enanas, con escaleras empinadísimas, con muros que no están aplomados. Si uno saca la cinta métrica, aquello no es un cuadrado, ni un rectángulo, ni nada que se le parezca. No es moderno ninguno de los dos, ¿no? Bueno, y tiene el valor que son muchos años, o sea, que esa práctica en Cadaqués continúa hasta hoy, ¿no? Y hay obras nuevas. Sí. Así es. Lo que sea, pero que son obras recientes que continúan esa tradición y que también han impedido que Cadaqués sea como otros pueblos, ¿no? También gracias a que no hay carretera, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que no hay carretera, que llegue hay carretera mala. Y que hay esa tradición significa que es lo que es, ¿no? Que es una excepción dentro de la panorámica de los pueblos de la costa mediterránea, ¿no? En cualquier caso, aquí, lo que intuitiva, antes hablábamos de la intuición, ¿qué te lleva a intuir esto? Pues cuando piensas en las vacaciones, ¿no? Entonces dices, pues en las vacaciones, ¿qué pasa? Las vacaciones tienen algo fantástico, ¿eh? El tipo más recalcitrante y más pepero y más conservador, en las vacaciones es un tipo estupendo, ¿no? Va vestido de una manera informal, pone los pies descalzos encima de la mesa, se comporta de una manera relajadísima. Todo el mundo es estupendo en vacaciones. En la gran ciudad ya es otra cosa. Entonces, ¿qué intuye esto? ¿Qué nos hace intuir esto por las vacaciones? El esparto, los acabados, ¿no? La cerámica, todo esto. No se pone nadie exigente con los acabados. Incluso la arena, ¿no? La arena, la tierra, esta cosa, ¿no? Del agua, el mar. Y que a uno no le importa a uno ir descalzo por la casa aunque se le llenen los pies de tierra y de todo, ¿no? Que es maravilloso. Pues eso. Esa es otra pareja, diríamos, un poco extraña aquí. Y justo la anterior... La otra que decía, te digo la página, es la 46. Sí, no, Instant City, ¿no? Sí, Instant City, ¿no? Sí, las tengo. Claro, son dos casos muy extremos los dos, ¿no? Muy alejados de lo que es la vivienda como la imaginamos hoy, de alguna forma, ¿no? Y nos parecía que esos dos dibujos de aquí, pero sobre todo la vista de la página 50 y 51 nos aproximan a una idea de la casa, de las casas ultra baratas, ¿no? Una solución de vivienda sin techo casi a la izquierda,
para una ciudad de mínimos, ¿no? Para una solución pues que tiene precedentes en todas las soluciones del ejército americano en la posguerra, ¿no? Las cabañas para los militares, ¿no? Y en cambio, en el otro lado, la experimentación, digamos, de Poole, que murió recientemente, ¿no? Con Ferrater y con, ¿cómo se llama? Perdón, el otro, y Benito, ¿no? Que organizaron esa vivienda efímera, ¿no? Como una gran ballena, ¿no? Decíamos por aquí, ¿no? Sí. Nos parecía importante esa idea de la casa como un globo, ¿no? Como una unidad de aire, ¿no? Donde no hay paredes y techos, sino que es como un sí. Aquí habla de un interior de una ballena. Interior de una ballena. Sí, hay algún trozo bonito. Sí. Dice, ambos dan lugar a espacios singulares. No están entre bandejas planas, digamos de hormigón. Sus volúmenes parecen estar inflados con la necesidad y el deseo. Las personas echadas informalmente en el suelo dentro del hinchable ibicenco parecen imitar a las personas dibujadas echadas sobre los estores de las casas baratas. Promiscuidad buscada y promiscuidad vigilada. Curiosamente, sus formas de agregación comparten cierto patrón formal, aunque en un caso, en el de la East End City, esta debe necesariamente estar unida, ya que se comporta como un único cuerpo. Si no, no funciona lo del aire. Se aguantan por el aire. O sea, dentro hay más presión que fuera. Por eso estas formas tan de esto se aguantan por nada, por decíamos, con el aire. Con el Una aire, cosa que hemos... Bueno, muchos han perseguido como lo supermoderno, ¿no? Yo creo que se aguantaba por esto y ayer hablábamos y con grandes dosis de estupefacientes, pero se aguantaba así, ¿no? Esto es... Bueno, es un regalo, ¿no? Ácido lisérgico es el gran material, ¿no? De aquellos años. Sí, señor. Desde luego. De las casas ultrabaratas conocemos dos maneras de tal. Aquí esto no es muy interesante. No, pero hay un párrafo, Xavier, el último, que empieza, el último, página 51, cualquier cosa que ofrezca, esa hasta el final, la verdad es que ese párrafo... Cualquier cosa que ofrezca un techo es habitable. Ambas permiten intuir cierta contingencia y estimulan una idea de habitar muy elemental. Son espacios que requieren poco para ser equipados adecuadamente. Obedecen a un propósito que recuerda al de la cuadratura del círculo, hacer con el techo las paredes. Bueno, es que con esta forma, ¿no? Son bastante... Bueno, claro, y evocan a todo ese mundo que está multiplicándose actualmente hasta el infinito de sistemas de vida en vacaciones también, en tiendas de campaña y en campings, etcétera. En los campings, mira, de hecho aquí tengo un libro sobre los campings, aquí está. Claro, del que ya hemos hablado aquí. Y que además en Estados Unidos estamos viendo que eso se está convirtiendo en viviendas permanentes, ¿no? Esas viviendas semi-hinchables, semicabañas con ruedas, en el momento en que la crisis aumenta, se organizan esos campings que son ciudades en las periferias cada día más, ¿no? Bueno, eso es lo que retrataba la película Nomadland, ¿no? Nomadland. Sí, Nomadland, por cierto, que si no la habéis visto, yo desde aquí recomiendo que vayáis a ver Nomadland. Aquí haciéndoles publicidad encima, de verdad, esto no puede ser, ¿eh? Pues, entonces, ¿queréis hacer alguna? Porque yo os tenía una pregunta y aquí hay otra pregunta, pero que coincide además con una mía. Voy a haceros primero una. No sé si queríais hacer algún hincapié en alguna otra pareja o os puedo lanzar ya preguntas. El Walden y las Torres. No. El Walden. Bueno, sí. No, el Walden y las Torres, eso no hace falta decir nada. Cada uno, yo creo que son Madrid y Barcelona. Sí. Lo voy a poner en pantalla para que se vea primero las plantas y luego voy a poner... es la portada del libro. De hecho es la portada, sí. No de hecho, sí. Parece, pero... sí. Bueno, de hecho, yo creo que sí que se reconocen, ¿no? Los perfiles. Muy bien, ahí trabajamos mucho con Tony Cabré, al que no sé si está por ahí, por cierto, que le mando un besote desde aquí, para que precisamente los dos cuerpos, ¿no? Digamos, los dos perfiles se intuyeran o por lo menos se pudieran contraponer, ¿no? Como se hace aquí en el interior, que tenemos las dos fotografías y las dos plantas, ¿no? Es una pareja muy potente, de todas maneras.
Déjame que lea solo el final, porque yo Dale. creo que el final resume un poco, ¿no? Una especie de casba socializada frente a un árbol atalaya de villas, ¿no? Mientras que uno muestra al exterior su formidable y variado relieve de balcones habitables, el otro reserva para el interior vacío de sus 15 plantas de altura la inspiración de la colmena. No hemos vuelto a hacer cosas así, ni nosotros ya nos atrevemos, ni la vigilante normativa nos lo permitirá, ¿no? María, Sí. tuvimos la ocasión de De visitar, estar ¿verdad? allí, de visitarlo, fue maravilloso y es verdad, y lo estuvimos comentando tal cual. Sí, sí, es verdad. Es riesgo, es utopía, es innovación, pero a la vez, bueno, es muchas cosas. ¿Sí? Sí, sí, hoy que curiosamente los morteros permitirían que no cayera ni una baldosa de la fachada del Walden. O sea, hoy la tecnología teórica va para esto, ¿no? Para el fanatismo con estas cosas. No es la tecnología, o sea, hoy no nos deja, ya no sabemos inventar cosas así. No las sabemos hacer. No las sabemos Ni se hacer. nos ocurren. Ni se nos ocurren. Claro, Bueno, además te dirían, ¿cómo se te ocurre hacer? O sea, ¿cómo? Bueno, ¿Quién claro, te lo va a comprar? el Walden se hace en un momento en que se están haciendo barrios de bloques paralelos, que es lo que tenía que ser el Walden en un principio. el Walden. O sea, cuando Huarte compra cuando Bofill, padre, compra el Walden, bueno, no hablo de historia, pero es cierto, o sea, estaba previsto como un sistema de bloques paralelos y es el riesgo y el atrevimiento del taller de arquitectura de inventar esta casba En altura, ¿no? También, y sí, además, esa valentía que, ¿no? la idea de la célula. Es que ¿no? es maravilloso. Sí, es impresionante en aquel momento, ¿no? Y con un programa que hay que saber ver para poder proponer esto, porque si no, no es factible. Entonces, yo os quería preguntar, y es que me van surgiendo preguntas, ¿por qué creéis que ya no se nos ocurren estas cosas? ¿Es la normativa? ¿Es que no miramos al pasado y miramos pasado no entendido como que ya está pasado y está obsoleto, sino como que no miramos estos ejemplos o no comparamos tanto? ¿Por qué creéis que ocurre esto? Hay de todo, el país se ha vuelto muy moralista, además. Hoy tampoco se podría filmar Pepe y Lucy Boone y otras chicas del montón. No dejarían hacerlo. O sea, esto representa otro momento. En el fondo éramos más libres. Hacíamos más, no sé, contestando las cosas nos sentíamos de otra manera. No lo sé. Bueno, hoy solo sé que no... Yo creo también que hay mucho más construido, ¿no? Que se ha construido cantidad. Claro, y hay claro. cantidad. O sea que hoy Claro. seguramente la cosa más arriesgada o esa actitud tan radical y de riesgo la deberíamos quizá buscar en alguien que se atreviera a dar la vuelta a cosas, ¿no? Sí. Porque Es que hay complicado. mucho construido, está Claro. muy lleno todo, ¿no? Pero bueno. Claro. Tal vez sí se pueda encontrar antes tú lo decías, se puede encontrar a lo mejor en formas originales de convertir en habitables cosas que no hubieras dicho que no lo sería. que aquello se podía habitar. Yo creo que ahí hay en este momento, lo más experimental, lo más imaginativo, ¿no? Estas cosas yo creo que están más bien en este tipo de cosas, como... Quizá no sé, la que rehabilitación alguien, como por ejemplo el ejemplo o la reutilización de cosas, ¿no? Que alguien se atreva a hacer unas viviendas dentro de un cine y acepte que el suelo es inclinado. Pero igual lo vemos. Si es que cuando se rehabilitó el Corral del Conde... Claro, esa sí iba a traer ahora mismo. Pues iba a traer estas dos. Claro, eso era una cosa rarísima en aquel momento, ¿no? Claro. El Corral del Conde o la vaquería... Carmen de Víctor López Cotelo, sí, que yo he tenido la oportunidad este verano de ir a verla, que es, bueno, es una maravilla. Por cierto, están las fotos ahí en nuestro Instagram. Si alguien tiene curiosidad, las hemos dejado subidas para compartir esta maravilla, ¿no? de obra. Pero entonces, quizás es este el camino, ¿no? De reencontrarse con espacios que ya están y pensarlos de otra manera, volverlos a mirar de otra manera, ¿no? Sí. Pasa que, claro, en el Walden había además una componente de nueva apuesta, de nueva, digamos, de ofrecer un nuevo tipo de vivienda, una nueva manera de vivir muy peculiar, muy potente, periferia, para familias de todo tipo, que podía crecer
donde los usos estaban mezclados, ¿no? Es algo muy arriesgado. Es que no sé, pues que yo recuerdo había las plantas tenían una banda, diríamos, donde estaba la cocina, el WC, no sé qué, y la bañera, por ejemplo. La bañera estaba a la vista, a los pies de la cama. Bueno, de la cama, de un sitio que era como, yo había estado ahí con amigos, era también el dormitorio, pero no lo parecía, era la más sala que el comedor. Y tapaban la bañera con una madera forrada de césped artificial, que era genial. O sea, pero esto no se puede, no puede, Claro. o sea, no puede, no se puede. La normativa no puede, la normativa No está puede. hecha por cuáqueros, o sea, no. Bueno, pero también cuando Ricardo Bofill y el taller hacían eso, tampoco la normativa les iba a favor, ¿eh? Ya, Porque pues quizá era menos, o sea, no hubieron muchos igual. no lo sé, pero vamos a acabar pensando que a lo mejor contra la censura se trabajaba de una manera más libre Quizás y sí, más, pues, más ahora hay ingeniosa. Quizá Ahora hay más, tanta que ahora debe claro, haber Ahora la censura somos nosotros. la O sea, llevamos quizá, dentro. ya- claro, quizá como la censura en aquel momento sí estaba muy focalizada, ¿no? Estaba muy en un sitio, había que ir a la contra, o sea, estaba el enemigo común, ¿no? Y ahora es un poco más complejo porque hay muchas cosas, bueno, pues como decías, pues que ya no funcionan como hace 75 años, lógicamente, ¿no? Yo voy a aprovechar, María Xavier, voy a lanzaros la pregunta porque se empieza a ir el tiempo, entonces como quiero Ay, ay, que ay. vayan las preguntas, Vale. nos dice Cruz Criollo, nos pregunta, ¿cómo ven la pareja María y Xavier? O sea, vosotros ya en sí ya sois una pareja, dice, la vivienda que podríamos ver en los próximos años. O sea, y yo me uno a esta pregunta, ¿no? O sea, que esa era una de las preguntas que yo tenía para vosotros. Después de ver esta comparación, esta evolución, ¿no? Esta lectura de los 75 años, ¿cómo veis lo que viene? ¿Qué creéis que nos podemos encontrar? Si nos paramos, si realmente estamos pendientes de que, y eso yo creo que está bastante bien explicado en el último texto del libro, si nos tenemos que esperar a qué es lo que nos podemos encontrar, no. Más bien somos nosotros. O sea, el material mejor de todo, de la vivienda que tiene que venir, es la gente que se meta en sitios y haga que aquello sea maravilloso. O sea, yo creo que además también ha pasado bastante durante la pandemia. Decíamos, Léelo. mira, un sentido práctico debe abrirse paso y un talante distinto debe ayudarnos a ver el problema, en este caso la vivienda, bajo otro enfoque. Más que reclamar una vivienda flexible que se adapte a nuestras necesidades, necesitamos entender que los únicos que nos podemos adaptar somos nosotros. Nosotros somos flexibles, la casa no. Y podemos convertir en una casa moderna casi cualquier espacio. ¿No? Sí, yo creo Eso que lo es. explica. Sí, o sea, Espero que Cruz el cambio está... satisfecho. Cruz Criollo, el cambio está en nosotros, definitivamente. Tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que venir ahí. Bueno, otra cosa es el problema realmente de cantidad y el problema del precio de la vivienda y el problema de cómo se enfoca ese tema de una manera racional, políticamente, ¿no? Eso es otra cosa, pero desde el punto de vista, digamos, bueno, no digo más. En términos Sí, de la profesión, cosas ¿no? En de términos comida, de la... sí. Sí. Yo creo que nosotros, la gente, en general, no nosotros, sino se comporta con una cosa que ahora todo el mundo, una palabra que está en boca de todos. Nosotros somos la masa madre de este pan. Es decir, a nosotros nos ponen allí y aquello toma un aspecto, ¿no? O sea, poniendo lo que sea, o sea, transformamos, la capacidad que tenemos de transformar algo es increíble, ¿no? Pues eso. Desde ahí, ¿no? Sí. Pues ahí tienes la respuesta. Mira, Cruz Criollo aplaude, o sea, que le ha gustado la respuesta, parece que le ha gustado. Voy también a preguntaros, porque aquí, digamos, Cruz Criollo y yo os hemos hecho la pregunta del futuro, pero también me gustaría que en este estudio que habéis hecho, o este repaso, ¿no?, de los 75 años, ¿qué elementos o qué cuestiones son un poco comunes o que han perdurado, ¿no? Las que vienen con nosotros. ¿Alguna o ninguna? Puede ser, ¿eh? O puede ser que ninguna, que todas se han transformado, o hay alguna estable que se mantenga a lo largo de todo este tiempo. Bueno, no entiendo mucho. ¿Quieres decir qué hay de común
entre Sí, que todas estas quizá, cosas y claro, seguirá siendo común. Hombre, yo creo que la exacto. búsqueda de una habitación propia, ¿no? Esa cosa De de la Woolf, Wolf, de De Virginia Woolf, Woolf, ¿no? O sea, exacto. la necesidad de un espacio propio. propio para cada Ujú, uno, ¿no? Y que ujú. quizá, no sé si las familias y las casas y la gente vamos a seguir viviendo como vivimos, o más comunitario, o menos, o a nuestra edad ya estamos pensando en otras cosas, pero Sí, está claro que la sí. sensación de una habitación, ¿no? No, Exacto. con también todo lo que ha pasado, es una cosa que nos hemos dado cuenta. O sea, durante toda la pandemia se ha denostado la vivienda porque por parte de muchos pensadores, seguramente con su mejor intención, se ha presentado la Ujú, vivienda poco más o menos que como el sitio en el que estábamos encerrados, como una cárcel, ujú, cuando el espacio ujú, democrático era el que no nos dejaban salir. Y convendría ujú, recordar que el espacio público es un espacio democrático, en este país, en otros no. En Corea del Norte no lo es. Pero aquí es un espacio democrático. Pero la casa ujú, es un espacio de libertad. ujú. Exacto, O sea, ahí es el somos propio, es el libres. espacio Hacemos propio. cosas en casa que no podemos, son ilegales hacerlas en la calle. Claro. Son Ujú, sencillamente ilegal. Por lo ujú, tanto, nuestro espacio es muy importante, el nuestro, ¿no? ujú, ujú, ujú. Es habitación propia, es que es tuya, es donde tú estás en tu zona de confort, ¿no? Donde te desarrollas como persona, donde lees, donde haces, en fin, cosas como dice Xavier, por las que a uno quizá le detendrían en la calle si metiéramos en la Sí, calle. o cosas más, parecen más inofensivas. En casa podemos hablar la lengua que queramos. No nos Ujú. damos cuenta, pero Ujú, es ujú, bastante importante. totalmente, totalmente, totalmente. A ver, más preguntas, a ver si hay alguien, déjame mirar a ver si hay alguien más nos ha lanzado preguntas, que si no voy yo con alguna que yo quería que me comentarais un poco ese mosaico. Nos quedan 10 minutos, pero ese mosaico, hemos hablado de Ah, ya parejas, sabes. parejas, y Ostras, yo el no mosaico. quiero dejar Vale. pasar el mosaico, por Dios. El mosaico. Bueno, ¿qué decimos del Bueno, mosaico? esa idea de agregación, ¿no? O sea, Sí, el movimiento moderno organiza la ciudad funcional con unos requisitos y no vamos a entrar en ello, y de algún modo la exposición del 58, ¿no? Ujú, Abre, digamos, con los descubrimientos científicos, los cambios en la química, las innovaciones, todo el mundo de las abejas y del hexágono, ¿no? Abren ujú, un campo infinito, desde Buckminster Fuller en Estados Unidos hasta quien sea por aquí, abren digamos, la percepción de que la geometría quizá puede solucionar algunas cosas. De entrada es la forma más eficiente de agrupar cosas, ¿no? ujú, Si las calles y las casas no tienen que estar tan unidas, pues una forma buena de agregación óptima desde el punto de vista de la superficie del espacio, que aprovecha bien el espacio, es el hexágono, ¿no? Porque ujú, es lo que más se parece a la esfera, por lo tanto, agrupar esferas es agrupar hexágonos. Y si hay libertad entre calle y espacio. Y bueno, y también veíamos que, del mismo modo que ahora está volviendo el hexágono, porque vuelven la decoración y vuelven los papeles pintados y vuelven las losetas, y de aquí 2 días volveremos a ver hexágonos, casas hexagonales, ¿no? Creo. espero. Yo pues espero estar ojalá. optimista. Sí, porque todo esto, desde que desapareció Rumasa, ya no, parece que no hay, no hay, no hay La abeja, la aliciente, no sé, abeja, la la abeja. abeja, la abeja. La Sí, oveja y el panal. dijimos en su momento una cosa que nos dimos cuenta que todo esto había desaparecido, entre otras cosas, porque en las escuelas de arquitectura se ha Es descolgado verdad. la geometría descriptiva. Era una Mm, cosa que nos caracterizaba de oficio. ujú, ujú. Éramos fantásticos con esto y Los que tenemos una mejores, los tecnología, mejores. los mejores. Recordar la anécdota. Moneo acabó trabajando con Hudson porque cuando llegó allí los dejó boquiabiertos con lo que sabía de Ah, no sabía. descriptiva. Sí, Claro. Ujú. claro. Lo que Y tenía para que resolver resolver, aquello de sí. Sydney tenía su WhatsApp. Claro, O claro. sea que, pero eso lo hemos perdido. Y ahora ya un hexágono es que no sabes ni se escribe Claro. con H o sin H. Una O sea, es que ya no sabemos intersección de nada. hexágonos, imagínate, una Sí. intersección de hexágonos, Mm. ¿no? Ujú. O una Sí, sí, cubierta desde luego. hexagonal levantada, ¿cómo se dibuja eso? Inclinada con sus diferentes Bueno, todo hay ángulos, que ¿no? decirlo, las losetas de la cubierta del mercado de Santa Catarina creo que son hexagonales, Bueno, no sé. me parece, No, ¿o yo no? no quiero meter la pata, pero Bueno, me parece que sí. Yo no lo sé si hay alguna asimétrica o asimétrica que sea hiperforofo. Ya sabéis que No hace puedes falta, no sacarlo hace de falta, no dudas. hace falta. no, a nosotros Pero con hexágonos nos gustaba eso de Gimenells, ¿no? Bueno, tú eres un Sí, gran fan sí, de Gimenells, pero también, ujú, claro, inundó polígonos, inundó la central nuclear
de Vandellós, inundó Ciudad Abadía, La Virgencica. la Virgencica, No sé. muchas cosas, ¿no? Bueno, el Mira, poblado La ciudad Pegaso. la ciudad Pegaso, que es como un auténtico... El barri Gaudí de Reus, que lo tienes ahí. O sea, había el barri Gaudí de Reus, cada planta giraba 45 grados. O sea, era una cosa interesante. No hemos desarrollado estabilidad. Se nos ha atrofiado. Aquí la comparación es que se comparan ellos solos. Son muchos que están ahí formando un conjunto, un mosaico. Por eso Un no se mosaico, nos ocurrió otra cosa literalmente. que- Sí, pues bueno, pues eso, yo es que no quería perder el mosaico porque como tenemos esta cosa de misteriosa, ¿no? 14 parejas y un mosaico, no quería yo dejar aquí a nadie con la duda de qué era este mosaico. Xavi y María, se nos va el tiempo, nos quedan 5 minutos, no sé si queréis hacer alguna última, no sé, reflexión o lectura para cerrar. O alguien que quiera preguntar algo ya lo último, porque es que esto se me va a apagar, básicamente. No sé, ¿queréis hacer alguna última reflexión sobre el libro, incluso hasta el enfoque, no sé, lo que queráis? No, reflexión no, pero bueno, un comentario, pero que si no os leéis la nota previa, que es que la oportunidad ha hecho que esto salga después de salir de esta pandemia y las casas se han demostrado, como dice aquí, la mejor medicina. Yo lo otro que diría es, mira, estamos encantados de estar aquí. Esta tarde estábamos nerviosos como si nos fuéramos a presentar un examen de oposiciones y resulta que esto ha sido bastante Más fácil. cómodo. Más tranquilos, ¿no? Y, Pero si sois, sí, pero María, Xavi, por Dios, si soy yo, si me conocéis ya, fenomenal. Bueno, pero no, como unas oposiciones, de verdad. no, temíamos la pregunta de los mosaicos, pero al final ha caído. Sí, ¿no? El Pero caso es eso ya que sabíais estamos que caía, ¿eh? encantados Me alegro. y os damos muchas gracias a todos los que habéis aguantado estos 60 o 55 minutos. Gracias. Y compraos Pues, el Xavi, libro, compraos el libro. exacto, eso os iba a decir, Xavi y María. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, ha sido un rato fantástico. Como sabéis, se va a quedar colgada la sesión, ¿vale? O sea que quienes entrando ahora, que veo que están saludando, mandando corazones, todo, la sesión se va a quedar colgada, ¿vale? Así que no os preocupéis. Vale. 14 parejas y un mosaico está disponible en las librerías. Por favor, id todos en masa a comprar a las librerías, ¿vale? Agotemos la tirada de 14 parejas y un mosaico. Por favor, no dejéis de apoyar a las librerías, lo sabéis. Mira, Joe Palaco dice felicidades, Cruz Criollo aplaude. Gracias a ambos, todo el mundo. Agustina, Agustina hola, Coullerí también. Bueno, desde Argentina, nos está hablando desde Argentina. madre mía, es No, maravilloso. temprano. Muy temprano, ¿no? No sé, bueno, da igual. La cuestión Más temprano que aquí. Bueno, Diego también, todo el mundo manda aplausos y abrazos y saludos, Pedro, Sofía, todo el mundo. Gracias de verdad a todos los asimétricos y asimétricas que habéis estado ahí detrás. Xavi y María, os mando un abrazo enorme desde aquí y a ver si nos vemos pronto ya en directo, en físico, y nos vamos a hacer otra visita de estas parejas en algún momento, ¿os parece? Genial. Oye, Nos vemos enseguida. Hasta nos vemos pronto. muy pronto. Un beso muy Gracias. grande. Chao. Chao. Chao.